Nosotros, chicos, vamos a terminar hoy el tema que arrancamos la clase pasada, que era bulones de fijación, ¿sí? Hicimos una breve introducción de lo que era un bulón, cómo lo medimos, qué tipo de roscas hay, cuáles son los detalles para las diferencias entre una rosca y otra. Hoy vamos a terminar con ese tema, como para ya redondear y pasar a otro la clase que viene, ¿sí? Bien, ahora vamos a charlar un poquito de cómo realizamos el cálculo de los bulones, ¿sí? Dependiendo del tipo de solicitación a los que estén sometidos, ¿sí? Ya sea un esfuerzo de corte o de presión o de tracción, cuáles son los parámetros que tenemos que tener en cuenta a la hora del, del cálculo, ¿sí? De acuerdo al carácter de la carga y el procedimiento que se utilice, un minuto. Las uniones roscadas se pueden clasificar en uniones sin y con tensado previo, ¿sí? En la construcción de maquinaria, las uniones de primer tipo, o sea, las uniones sin tensado previo, se emplean raramente. En la mayoría de los casos, las uniones roscadas están tensadas previamente, es decir, sus elementos roscados, y por consiguiente las piezas a ensamblar ya antes de que se le aplique la carga de servicio, se tensan con una fuerza de determinada magnitud para que una vez aplicada la carga de trabajo no se separen las tapas y por el mismo hecho no se altere la estanqueidad de la unión o el funcionamiento de los elementos, ¿sí? Ya sea para un elemento que estanca, como puede ser una brida de una cañería, ¿sí? Donde nosotros vamos a aplicar un tensado a la unión para que trabaje la junta, ¿sí? La junta generalmente es un elemento elástico que lo que hace es deformarse, copiar cualquier tipo de deformación que tenga la unión, ¿sí? Y lograr la estanqueidad. Como resultado del tensado previo, ya en el proceso de montaje surgen tensiones más o menos considerables en los bulones, cuya magnitud no se debe menospreciar, perdón. Esto hace que el método de cálculo de tales uniones sea distinto en principio del método de cálculo de uniones que se montan sin apriete previo. ¿Sí? Para el cálculo tenemos que tener en cuenta que los bulones tienen capacidad de soportar cargas de carácter estático y según sean las designaciones de las uniones, estas pueden ser sólidas o resistentes y estancas. De lo expuesto se deduce que las uniones sólidas, de acuerdo con el carácter de la carga, pueden ser ejecutadas con o sin apriete previo. La estanqueidad de la unión, resistente y estanca, se puede asegurar solo si hay tensado previo de magnitud requerida, ¿sí? Dependiendo del tipo de bulón, ahora vamos a ver más adelante la tabla de torqueado, dependiendo del tipo de bulón que utilicemos en la unión, va a depender la magnitud de la fuerza de apriete que tenemos que realizar. Haciendo un análisis de tensiones que aparecen en los bulones de filete triangular usados como elemento de unión, se ve que hay tres secciones peligrosas, ¿sí? Una sección, ¿sí? Es el acuellamiento generado entre la cabeza del bulón en el hexágono y el cuerpo del mismo, ¿sí? La unión de la espiga con la cabeza, donde se produce el 15% de las roturas corrientes. Para disminuir estas tensiones se suele hacer un pequeño redondeo de la esquina con un radio de hasta la 10ª parte del diámetro del vástago, ¿sí? Este radio de acuerdo generado en el cambio de diámetro del cuerpo con la cabeza, ¿sí? Generalmente tiene un radio de el diámetro
dividido 10. Eso para que no se genere un concentrador de tensiones acá y tengamos una falla del bulón en la cabeza, ¿sí? Al comienzo de la parte roscada, donde se presentan el 20% de las fallas, se pueden disminuir las tensiones en ese punto construyendo un desahogo como un ranurado alargado en la rosca, ¿sí? Fíjense este descanso que tenemos acá, para que la transición entre la rosca del bulón y el cuerpo no sea abrupta, ¿sí? Se genera un desahogo que lo que hace es alivianar tensiones en esta zona, ¿sí? Si no, pueden aparecer fisuras en la interfaz entre la rosca y el cuerpo del bulón. Y en la parte de la rosca, que también puede haber defectos de fallas, las roturas más frecuentes, el 65% de los casos, tienen lugar por el primero y segundo filete de trabajo, ¿sí? Si se hace un ensayo y se mide la repartición de tensiones en una tuerca, de sus filetes se ve sobre el mismo, estos actúan un 34% en los primeros filetes de la tuerca, suponiendo que la carga está aplicada acá, ¿sí? Y va disminuyendo gradualmente a medida que nos acercamos al extremo del bulón, ¿sí? Para disminuir estas tensiones pueden hacerse la tuerca de un material algo más blando que el tornillo o el bulón, de modo que debido a la distribución indicada, el primer filete pasa el límite de fluencia, entrando a la zona plástica y mejorando la distribución de tensiones, ¿sí? Como una recomendación para evitar, digamos, una falla en los primeros dientes que están conformados en la tuerca, ¿sí? Acá ven el diagrama de distribución de tensiones. En el primero y el segundo filete son los más solicitados. Así, por ejemplo, siendo el módulo de elasticidad de la tuerca la tercera parte del módulo de elasticidad del tornillo, la carga en el primer filete y la rosca disminuyen un 30 y un 40% en comparación con la construcción en la cual ambos tienen el mismo módulo de elasticidad, ¿sí? Recomendamos entonces hacer la tuerca con un módulo de elasticidad mayor, ¿sí? Otra solución especial es hacer un desahogo, ¿sí? En el primero y segundo filete en forma lineal, o construir la tuerca con una ranura que dé elasticidad y sin el primer filete, ¿sí? O sea, ¿qué estamos haciendo? Estamos anulando el primer punto de carga, no la tuerca, no le sacamos cuerpo a la tuerca, sino que eliminamos el primer filete. Se ha demostrado que haciendo esto reducimos la carga de tensión en estos primeros dientes, ¿sí? Bien, ¿cómo hacemos el cálculo? Generalmente los bulones usados como elementos de unión están sujetos a esfuerzos de tracción, ¿sí? Si P es la fuerza de tracción a la cual está sometido, y denominamos A el área de la sección mínima, o del núcleo de rosca, digamos, sería el área en la parte más chiquita, ¿sí? En este diámetro, en el diámetro interno. La tensión nominal actuante sobre el tornillo será igual a tensión, la fuerza dividido el área, siendo el área pi por diámetro al cuadrado, al diámetro interno del bulón, al cuadrado dividido 4. Entonces tenemos que, haciendo un despeje,
tenemos que la tensión, ¿sí?, debe ser 4 por la carga o la fuerza de tracción, dividido pi por diámetro interno al cuadrado, menor o igual a la tensión admisible del material del bulón. ¿Sí? En la mayoría de los casos, las uniones enroscadas que se someten a una carga estática se ejecutan por medio de elementos de formas y dimensiones normalizadas. Gracias a esto, el empleo de las normas siempre simplifica el proceso de diseño, es decir, basta determinar por cálculo una dimensión específica de un bulón. Todas las demás se dan en las normalizaciones de acuerdo con esta dimensión calculada, ¿sí? Lo que necesitamos saber entonces nosotros es cuál es la fuerza a la cual va a estar sometida, la fuerza de tracción a la cual va a estar sometida el bulón, y conocer, obviamente, el material del cual está constituido. La tensión, en ese caso, debe ser menor o igual a la tensión admisible. Según sean las condiciones de trabajo, se dividen en uniones cargadas y no cargadas. En las uniones no cargadas, los bulones están cargados solo por la fuerza de apriete previo, ¿sí? Este tipo de uniones, en la mayoría de los casos, no se calcula, ¿sí? Imagínense los bulones de una brida, de una canilla de agua que no tiene presión, sino que tiene circulación. El material, el diámetro y el paso de la rosca de los bulones se eligen sobre la base de la experiencia existente. Como le decía el otro día, si ponemos una canilla de una brida, una canilla de 1 pulgada, de 1,5 pulgadas, de 2 pulgadas, van a tener una brida estándar que va a llevar uniones de media, ¿sí? Eso ya nos está dando indicio de que no tenemos que calcular nada, sino que tenemos que poner los 4 bulones, ¿sí?, de media. No más chicos porque tendría juego y podrían cortarse al corte. La fuerza de apriete que se establece de modo que existe en el material del tornillo tensiones correspondientes a 3 a 5 veces el margen de seguridad habitual, ¿sí?, calculado con el límite de fluencia. En las uniones no importantes, la fuerza de apriete solo se reglamenta ofreciendo su elección a la experiencia del montador. ¿Qué significa? Que bueno, que le vamos a dar el apriete, ¿sí?, de acuerdo a la mano, con una llave determinada, ¿sí? No es que yo voy a agarrar para apretar un bulón, la llave estándar, una llave de boca convencional, tiene un largo determinado. Cuando yo aplico la fuerza del apriete, va a ser la fuerza que estoy aplicando por la distancia. Ahora, si yo quiero agarrar a esa llave, meterle un caño para agrandar el brazo de palanca de fuerza, obviamente que, ¿qué va a pasar con el bulón? Cortá. Y antes que se corte, Se estira. se va a estirar, exacto, ¿sí? Vamos a pasar el límite de fluencia, ese que vimos acá. Se va a estirar, muchas veces los bulones no se llegan a cortar, pero sí que pasa, se barren las roscas, como vimos que un material de la tuerca es más blando, ¿sí? Obviamente el material más blando se va a barrer sobre el material más duro, y han escuchado la palabra que se le barrió la rosca, ¿sí? Cuando le damos mucho torque, terminamos barriendo las roscas. En los talleres de montaje se utilizan giratuercas o giratornillos de acción eléctrica o neumática, con un momento de tensado regular y automáticamente mantenido. ¿Sí? Las llaves de... Matías, Sí, adelante. te consulto, ahí que otra vez está el tema del tensado previo, que lo mencionaron también al principio cuando empezaste con esta clase. Sí, señor. Ese tensado previo no es el que se mide con el torquímetro, digamos. Va, no que se mide, sino no es cuando vos estás con torquímetro. No, no, no. No es este el caso. No es este el caso, estamos hablando de uniones que no requieren un torqueado, ¿sí?
que no requieren un torqueado previo. Ajá, ¿y este por qué es el que sí se arma con tensado previo en este caso? Con tensado previo llamamos cuando vos arrimás la tuerca y la dejás Sí, las dos uniones bien pegaditas y después aplicás el momento de torque que no requiere ningún tipo de cálculo, ¿sí? Pero el tensado previo cuando vos arrimaste el bulón, ¿sí? Lo arrimaste y le diste un tensado previo, un pequeño apriete, ¿sí? bien, bien, bien. Generalmente cuando vos armás una brida, y lo ponemos como ejemplo práctico la brida, que es gráfico, cuando vos armás una brida no es que ponés un bulón y lo apretás al tope, digamos, hasta que ya notás que está apretado, sino que vas a ir trabajando, ¿sí? En toda la vuelta para lograr que no te quede nada torcido. Muchas veces pasa que aplican mucha fuerza, sobre todo pasa mucho en las válvulas, cuando tengan que montar una válvula de casco o en una cañería, que no queda paralela la cara de la brida con la cara de la cañería. ¿Por qué? Porque las cañerías se arman en posición. Monto la válvula, si en la etapa constructiva estoy hablando, se arman con las cosas en posición, ¿sí? Se pegan dos puntaditas, después se saca y se suelda, pero cuando vos ya tenés armada la cañería y la desmontaste porque tenés que recorrer la válvula, muchas veces todo el tramo de cañería está cargado, entonces puede que cuando hagas el montaje, cuando la desmontaste la válvula, capaz que se dio un poquito de la cañería, te quedó así. Cuando vas a montar la válvula de nuevo, volviendo a lo anterior, tenés que lograr que el apriete sea parejo, por eso vas a ir dando un tensado previo, para que no aprietes y se te quiebre una de las zonas donde trabajan los bulones, ¿sí? Generalmente Claro, las, y ahí es generalmente donde vos vas la, tanteando, ¿no? Por así decirlo. Cada bulón vas arrimando, que es lo que explicabas vos. claro, tenés que ir arrimándolo, ¿para qué? Para lograr un tensado parejo de toda la bulonería y después sí de ir dándole el apriete, ¿sí? Claro, claro. Bien, bien. Bueno, bueno, buenísimo. Claro, no lograba ver eso, el ejercicio ese. Perfecto. Pero bueno, es importante eso porque te digo, el ejemplo práctico es una válvula que vos la apretaste de más en un lugar y te la partió directamente. Se partió. Sí, sí. Pasa muy seguido. Cuando no hay cuidado. Esto pasa cuando no hay cuidado, cuando la mano del operador eh, no está, digamos, del todo canchero. Bueno, el momento torsional de apriete, denominado MAP, es igual al producto de la fuerza, ¿sí? En el extremo de la llave por el brazo de la llave que origina una fuerza P, ¿sí? Que extiende el tornillo. Vence el momento de rozamiento entre las espiras de las roscas en la superficie de apoyo de la tuerca. ¿Sí? ¿Qué estamos diciendo acá? Que cuando nosotros empezamos a roscar, la llave, la fuerza que le aplico en la punta de la llave, por la distancia, ¿sí? Genera ese momento de apriete. Al principio va a ir livianito porque el rozamiento entre los filetes de la rosca, ¿sí? No tienen tanta resistencia. Aguántame, chicos, yo tengo que estar también en contacto con los alumnos. Eh, a medida que se empieza a cargar, ¿sí? A medida que se empieza a cargar, va a generarse más fuerza de roce entre el contacto de los filetes de la rosca y de la tuerca, ¿sí?
Bueno, ¿a qué es igual el momento de apriete del que estamos hablando? ¿Sí? A la fuerza que yo aplico en la llave, ¿sí? A la fuerza, por la tangente del ángulo θ, que es el ángulo de inclinación de las espiras de la rosca, ¿sí? Ya sea del bulón o de la tuerca, obviamente tienen que ser iguales. Por el diámetro 0, que es el diámetro medio de la rosca, ¿sí? El diámetro medio sería el diámetro equivalente entre el diámetro mínimo y el diámetro máximo. Más mu, que sería el coeficiente de rozamiento de la espira de la rosca, ¿sí? En la superficie de apoyo de la rosca con el bulón. Mu1 y mu2, ya sea para la tuerca y para el bulón, ¿sí? Por la fuerza aplicada, por el diámetro medio, dividido 2, más mu2, por la fuerza aplicada, por D, que es el diámetro medio de la superficie de apoyo de la tuerca, ¿sí? Acá lo ven graficado. Sería como en la tuerca, el diámetro, entre el diámetro interior y el diámetro exterior del hexágono, a ese lo denominamos D mayúscula, ¿sí? Como la tangente del ángulo θ es P dividido pi por el diámetro, este sería el paso, ¿sí? Y multiplicando y dividiendo por el diámetro tenemos la siguiente expresión, ¿sí? Que el momento de apriete va a venir dado por la fuerza que yo realice, por el diámetro dividido 2, ¿sí? El diámetro exterior en este caso, lo reemplazamos a θ, y por la sumatoria de P por pi más los dos coeficientes de rozamiento, ¿sí? Acá tenemos la fuerza, el diámetro. Con eso, teniendo todos estos datos, calculamos el momento de apriete del bulón, que después vamos a ver una tabla donde, dependiendo del diámetro del bulón y la resistencia, el material, vamos a tener el momento de apriete, ¿sí? Esto es el cálculo teórico, obviamente ya está todo tabulado. Bien, dependiendo de la gama de bulones de sujeción usado, podemos tomarse como término medio las distintas relaciones, ¿sí? De diámetros y de paso diámetro, por lo que llegamos a que el momento de apriete va a estar dado por esta expresión. La fuerza por D, que es el diámetro, habíamos dicho, exterior, y esto pasa a ser una constante y va a depender de los coeficientes de rozamiento, ¿sí? No es lo mismo un par de apriete para un bulón galvanizado que un par de apriete en un bulón de bronce, por ejemplo, ¿sí? Y fíjense que tenemos los dos tipos de coeficientes si los materiales son de materiales disímiles. Que la idea es que no, que sean el mismo material para no generar entre uno y otro una diferencia potencial que genera una corrosión en alguno de ellos, ¿sí? Haciendo un despeje, obtenemos la fuerza axial, ¿sí? La fuerza axial, por otro lado, la fuerza axial provoca en el tornillo tensiones de tracción. Fuerza dividido el área,
despejamos el área del bulón, ¿sí? Y obtenemos que la tensión de tracción va a ser la fuerza dividido 0.785 del diámetro interno al cuadrado. Mientras que el momento de rozamiento en las espiras de la rosca provoca en el tornillo tensiones de torsión, ¿sí? Cuando yo estoy roscando un bulón con otro bulón, se genera un momento torsor provocado por el rozamiento entre las espiras, ¿entiende? Esto genera esta tensión de torsión, ¿sí? En el bulón. Donde la expresión W es el momento resistente del bulón a la torsión, ¿sí? Acá tenemos que ya saber, obviamente, qué tipo de material estamos utilizando. De acuerdo a la teoría de la rotura, tenemos que la tensión máxima soportada por el bulón, ¿sí? Va a estar dada por 13 por el momento de apriete dividido el diámetro exterior al cubo, ¿sí? La tensión máxima que va a venir dada también. A partir de ahí seleccionamos el material. Recuerden que el material tiene que tener una tensión menor o igual a la tensión admisible. Y ahí podemos determinar el material. Esto cuando conocemos y repetimos todos los datos o los parámetros para el cálculo, ¿sí? El momento de apriete en función de la fuerza axial. Y acá vemos una tabla con los momentos de apriete y las tensiones en función de el tipo de rosca. Por ejemplo, ¿sí? Bulones métricos 4, 5, 6, ¿sí? En función de la tensión, el momento de apriete, que no está muy legible, pero ahora le voy a una planillita que se ve mejor. Bueno, ¿cuáles son los momentos y momentos torsionales al apretar los tornillos a mano? ¿Sí? Si yo agarro un bulón, una tuerca, lo aprieto a mano, ¿y cuánto es el par de apriete en este caso? Hay algunos ejemplos. Para bulones pequeños, si yo tengo un brazo de llave, ¿sí? De 0,10 a 0,15, ¿sí? Voy a tener un esfuerzo de apriete de aproximadamente 10 kilos. Y un momento de apriete de entre 1 y 1,5 kilogramos. Cuando hablamos de tornillo a mano, hablamos de una llave manualmente, ¿no? Si vamos al ejemplo del métrico 26 a 24, ¿sí? Y una llave de entre 200 y 250 milímetros, vamos a tener un esfuerzo de apriete de 20 kilos y un momento de apriete 34 y 5 kilos, ¿sí? Es usando una llave estándar, repito. Si nosotros le hacemos una fuerza, que muchas veces los animalitos le cuelgan un caño a la llave para apretarlo más, obviamente que podemos llegar a agarrar la rosca, ¿sí? Esto no es bueno. Bien. Tensiones en los tornillos apretados con llaves estándar. En la tabla siguiente tenemos la magnitud de las tensiones que surgen en los bulones tensados con llaves estandarizadas, ¿sí? Cada llavecita que ustedes compran en la ferretería
una determinada medida de función al bulón que vamos a apretar, ¿sí? Ya está normalizada, y en función de esa llave tenemos las tensiones para diferentes mu de rozamiento, ¿sí? La línea doble separa la tensión que excede la tensión de fluencia de los aceros al carbón ordinario. Estos coeficientes, ¿sí? Dependen, están tabulados y dependen del coeficiente de rozamiento de cada uno de los materiales. Haciendo un poquito de razonamiento, una magnitud pequeña de rozamiento puede romperse también con los tornillos de métrico 10, apretándolos con la mano. Prácticamente se excluye la probabilidad de pretensar los tornillos con roscas mayores a métrico 12 si se usan llaves estandarizadas. Las tensiones de torsión surgen solo durante el apriete, ¿sí? Cuando yo estoy apretando, que estoy generando fuerza entre los filetes, y desaparecen luego como resultado de la repercusión elástica del tornillo, ¿sí? En el momento elástico, una vez que yo dejo de apretar, ¿sí? Ese esfuerzo torsional que me apareció desaparece. Por eso al calcular las uniones de apriete a una resistencia mecánica duradera, habitualmente no se tiene en cuenta las tensiones de torsión, limitándose el cálculo de los tornillos a la fuerza axial. ¿Qué significa esto? Que si nosotros vamos a calcularlo en función a la fuerza axial del bulón a la cual está sometido. ¿Cuándo podemos llegar a cortarlo? Pero ya sin un esfuerzo de corte, cuando lo pasamos de torque, ¿sí? Pero no desprecia el cálculo del bulón torsionalmente en la etapa de apriete, ¿sí? Bien, supongamos el caso de la figura siguiente, ¿sí? Con cargas transversales. Supónganse, pues un cáncamo, ¿sí? Dos orejetas con un cáncamo, con un perno pasado, ¿sí? Donde el cual tenemos, puede ser una fuerza de reacción y una fuerza de tiro, ¿sí? De este tipo de elementos en un buque hay bastante, porque sobre todo en los barcos pesqueros, imagínense el cáncamo del tangón, ¿sí? Al colocar un bulón en un agujero con juego, para evitar el desplazamiento relativo inadmisible de los elementos de la conducción en dirección de las fuerzas efectivas, la unión debe estar tensada, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que si yo tengo el agujero con juego, ese bulón, para que no genere un esfuerzo de corte, ¿sí? Tiene que estar tensado. La fuerza de tensado produce una tracción sobre el bulón. Esta fuerza se determina por la fuerza requerida de rozamiento que actúa entre los planos de la junta de elementos a unir. En este caso, ¿sí? En estos dos. Por la condición, ¿sí? La fuerza igual a el coeficiente de rozamiento, por la acción de la fuerza que va a haber acá, o la fuerza axial, por I, donde I es el número de juntas. En este caso, vamos a tener 2. I va a ser igual a 2, que tenemos 2 juntas. La fuerza axial entonces va a ser mayor o igual a F dividido mu por la cantidad de junturas, ¿sí? Esta F sería la fuerza a la cual está sometido esa unión, ¿sí? En estas uniones es conveniente prever un dispositivo especial que descargue el tornillo de la percepción de las fuerzas transversales
y que asegure la inmovilidad relativa de sus elementos. ¿Sí? En este caso, si nosotros dejamos que este bulón tenga juego en el agujero, como vimos acá, ¿qué condición de trabajo va a tener este bulón? ¿A qué va a estar sometido? A corte. A corte puro, exactamente. Ese bulón va a estar sometido a corte puro. Entonces, se hacen algunos dispositivos para evitar solicitar el bulón al corte puro, ¿sí? Haciendo este tipo de artilugios, o colocando una camisa, ¿sí? Como se ve acá, un encamisado en el orificio. También, ¿qué otra cosa sería conveniente hacer en estos bulones para que no queden con juego? Imagínense la brida de unión del manchón de acople de la caja con la línea de eje. Que sea calibrado el agujero. Muy bien, que se ha calibrado el agujero. Si nosotros le sacamos el juego al bulón, ¿sí? Y lo dejamos medida con medida, evitamos que se genere entre las dos superficies, ¿sí? Un movimiento relativo entre una y otra que genere un esfuerzo de corte en el bulón. Muchas veces pasan que por ahí en los buques están apurados o meten bulones convencionales, muchas veces están solicitados al corte y una vez que toman juego, ese juego cada vez se incrementa más hasta el punto de llegar a cortarlo, ¿sí? En el caso típico de la mayoría de las uniones en grupo que se utilizan en la construcción de maquinaria para sujetar tapas, bridas, placas, etc., en algunos casos estas uniones deben satisfacer requerimientos de hermeticidad, ¿sí? Por ejemplo, la unión entre la tapa y el cilindro de un motor de combustión. En otro caso, no se debe separar la unión si esto altera el trabajo conjunto de elementos en el órgano, ¿sí? Bulones de biela, de cimentación. Estos requisitos se aseguran con el tensado previo de las uniones roscadas, cuya magnitud debe ser tal que después de aplicar la carga de trabajo, no se abra la junta ni se altere la hermeticidad. Esto significa que después de aplicar la carga de trabajo P, la cual puede disminuir el efecto del tensado previo, FA, los elementos de la unión se deben apretar el uno contra el otro con una fuerza FC llamada tensado permanente. ¿Sí? La magnitud de la caída de la fuerza de tensado se denomina por la magnitud de la carga de trabajo y por la construcción del conjunto, es decir, por las propiedades elásticas de los elementos de unión. Puede pasar que cuando hacemos el tensado previo, cuando el conjunto toma carga, ¿sí? Que esa carga no haga que el tensado previo me lo afloje. Un ejemplo práctico pasa, por ejemplo, en las culatas de los grandes motores. Si nosotros desarmamos la culata, ¿sí? Hacemos todo lo que hagamos que hacer, recorremos el cilindro, la camisa, las válvulas, etc. Y volvemos a hacer el montaje en el motor. Generalmente el block es liso, ¿sí? Tenemos una junta de unión, que es la junta de culata en este caso, que es la que me va a impedir a mí la fuga de los gases por el apoyo entre la culata y
y el bloco, la camisa. Esos espárragos van a estar colocados, coloca la culata y se da primero un apriete, dependiendo del fabricante del motor, nos va a dar la secuencia de apriete de la culata, ¿sí? Y una vez que hacemos el tensado previo, después hacemos el torqueado, ¿sí? De la culata, dependiendo de lo que diga el manual del fabricante, a determinado torque. La clase que viene voy a mostrar un videito de cómo es un torquímetro y cómo aplicamos, cómo se utiliza un torquímetro. Bien, una vez que hicimos el torque determinado, hay que poner el motor en marcha, hay que probarlo, ¿sí? Hay que darle carga al motor, hay que tenerle un tiempo determinado en pruebas, ¿sí? Y una vez que pasamos ese periodo de pruebas, cuando intervenimos la culata, después se realiza un reapriete, ¿sí? Que es darle un poco más de grados al torquímetro y se hace un reapriete. Básicamente, en palabras, es lo que estamos explicando acá. Que nosotros conocemos el tensado del elemento y el torqueado cuando el cilindro tomó carga, ¿sí? Imagínense que la presión que se está generando dentro del cilindro está cargando y está queriendo sacarse la culata para arriba, ¿sí? Se solicitan, ¿sí? Por esa fuerza axial, cada uno de los bulones, ¿sí? Logrando que ese primer tensado tenga una pequeña modificación. ¿Por qué? Porque se estiran un poquito los bulones elásticamente, los bulones de apriete, por eso se retorquea la tapa un pelito más después de hacer el periodo de prueba, ¿sí? Esto en grandes motores es habitual hacerlo, sería un reapretado de culata. Si nosotros no apretamos bien la culata, Matías, una pregunta. Porque se está sí, sí, comentando. Esos grandes sí. motores es habitual, pero es por un tema del tipo de junta, porque en lo que es autos antes se hacía y ahora con las juntas nuevas ya no hace más falta, por ejemplo. Como que no es dependiente del bulón, sino del tipo de junta que se use. Sí, pero van por dos caminos separados, porque está bien lo que vos decís, en un auto si yo tengo fuga por la junta, por más que apriete la culata, si no le hice la superficie va a seguir perdiendo, y lo que voy a lograr es que se me estiren los bulones o que los barra, en fin. En este caso, por protocolo de los motores se hace, ¿por qué? Porque la fuerza axial, que es la que estoy nombrando, ¿sí? Es mucha. Piensen que en estos motores grandes, la tapa cilindro, como le llamás en el auto, generalmente se entera, para un 4 cilindros, un 6 cilindros. En los motores grandes son individuales, son culatas individuales por cada cilindro, ¿sí? Que Sí, tienen entre 4 y 6 bulones cada uno. Estamos hablando de bulones de arriba de 1 pulgada, ¿sí? claro, está bien. Con unos Sí, sí, cilindros pensé que que iba unido tienen... a eso porque antes era habitual. El reapriete había que hacerlo tal cual como vos mencionás, y cuando Sí, cambiaron los materiales de las juntas se dejó de hacer. Capaz que sea porque sí, también la junta se absorbe esa diferencia de estiramiento mínimo del bulón y no hace falta un reapriete. exacto. Generalmente las juntas, el objetivo de las juntas es cualquier pequeña deformación absorberla, pero bueno, eh, los materiales de las juntas han mejorado mucho, sí, es cierto, pero nunca es conveniente pasar el torqueado de lo que dice el fabricante, porque por sacar una fuga de culata, corres el riesgo de pasarte de torque. Y por ahí no pasa nada, porque vos al bulón no lo barriste, no hiciste nada, pero sin darte cuenta, lo que hiciste fue estirarlo, ¿sí? Al estirar el bulón, ¿sí? Lo que estás haciendo es cambiándole las propiedades. Ya es un bulón que va a estar más exigido porque del otro lado hay alguien que está queriendo que la tapa salga, que es la compresión de la cámara de combustión, ¿sí? Sí, sí.
Generalmente, todo este tipo de bulones tienen un proceso de desarme y apriete determinado. ¿Por qué? ¿Qué aparece en el medio de todo esto? La fatiga del material, ¿sí? A determinados desarmes de culatas hay que cambiarlos. ¿Por qué? Porque tanto apriete, que llevan un gran apriete estos bulones, hace que el bulón se estire, ¿sí? Se contraiga, se estire, se contraiga, sumado a la carga sometida por la combustión, ¿sí? En el proceso de trabajo. En los planes de mantenimiento de los motores figura el reemplazo de los bulones de culata cada tantos desarmes, ¿sí? Pero bueno, uno tiene tendencia a que cuando algo está perdiendo, así sea el cuerito de la canilla, la idea es apretarlo siempre un poquito más, y por ahí lo que ya está trabajando o no trabaja más es la junta, ¿sí? La junta es un elemento elástico que tiene una determinada deformación cuando se le aplica una carga, ¿sí? Si la junta ya deformó todo lo que tenía que deformar, por más que la apretemos, ya no va a estar cumpliendo el objetivo de estancar, ¿sí? Por eso cuando vos levantás la tapa del cilindro del auto, lo ideal es que cambie la junta ya directamente, porque la junta que vos pusiste ya está aplastada, ¿sí? Y si vos querés poner a la misma junta, seguramente no va a trabajar igual que una junta nueva. Por eso se recomienda, cuando levantás la tapa, perdón, obviamente cambiar la junta de cada cilindro. Bueno, desplazamiento de bolones y juntas con precarga y carga de trabajo, ¿sí? Se procede a continuación a realizar esto en forma gráfica y analítica. En la figura A observamos un bulón sin apretar, ¿sí? Fíjese el espárrago, vamos a tomar la secuencia que hablamos hace un ratito. La B se observa que si se aplica una carga de preajuste, haciendo girar forzadamente la tuerca con una llave, la carga en el perno aumenta, ¿sí? Y sufrirá un alargamiento T o deformación positiva, que la estamos viendo acá, ¿sí? Como se actúa dentro del régimen elástico, se aplica la ley de Hooke, ¿sí? O sea, es una deformación elástica, o sea que si nosotros liberamos esa carga, ¿sí? El bulón, o en este caso el espárrago, vuelve a su condición original, ¿sí? Entonces vemos la deformación, llamada deformación T, ¿sí? Y esta es la deformación de la junta posterior al apriete, que la vemos representadas acá, ¿sí? La fuerza de apriete en función del largo y el módulo de elasticidad por el área del bulón, ¿sí? Si después a este bulón el tornillo se alarga una cantidad adicional, delta esta, ¿sí? Y las juntas recuperan una parte del delta phi de su longitud inicial, es decir, que al estirarse el tornillo, la longitud delta phi le ha permitido a las juntas que estaban comprimidas estirarse
una longitud delta dada por el diferencial de las fuerzas por L dividido el módulo elástico por el área, ¿sí? En este caso, para dejar, cuando yo le aplico una carga, en este caso, de trabajo, ¿sí? El bulón se estira y la junta también recupera parte de la deformación, ¿sí? Acá está apretado, digamos, sin carga, y esta sería apretado con carga del bulón. Se estiró, la junta también deformó, ¿sí? Por eso, volviendo al ejemplito del motor, es lo que le decía de hacer el reapriete para evitar que cuando suceda esto, que tenemos la carga del trabajo, ¿sí? La junta pierda tiraje, por así llamarlo, y tengamos algún tipo de fuga. En el proceso de apretado de los bulones, tenemos lo que denominamos cono de presión, ¿sí? Que va a estar determinado por un ángulo aproximadamente de 25 grados respecto, ¿sí?, a la línea de apoyo. En el caso de la cabeza de la tuerca, va a estar dada por esta línea, y a partir de ahí 25 grados de ángulo de cono, ¿sí? Lo mismo en la parte trasera, si tuviese una rosca, como es el caso, que es un bulón roscado, en una pieza tendrá este ángulo, y si fuese una tuerca, se tomaría la tuerca, el diámetro exterior de la tuerca, como el cono de presión, ¿sí? Entonces muchas veces en los montajes se aplican arandelas, que si nosotros colocamos una arandela normalizada para un bulón determinado, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo? Agrandando el ángulo de presión, ¿sí? En este caso, si colocamos una arandela, va a haber una interfaz entre la arandela y la pieza, pero vamos a tener un cono de presión, ¿sí?, con un poquito más de amplitud. Todo este cono se tiene en cuenta a la hora de un apriete, por ejemplo, de una junta estanca, ¿sí?, para lograr, por ejemplo, en una brida, que cada cono de presión, ¿sí?, se solape para lograr en la junta de unión que hace estanqueidad un apriete determinado, ¿sí? Si a una brida de 4 bulones le apretamos 3 y dejamos uno sin apretar, lo más probable es que la junta o la unión bridada pierda por donde no está el bulón. ¿Por qué? Porque nos faltó ese cono de presión, ¿sí?, para lograr la estanqueidad. ¿Se entiende? Generalmente lo que hacemos es solapar los conos de presión para lograr la presión de esa. Lo mismo en una tapa cilindro de un motor, que muchas veces, se fijaron, viene con el sentido de apriete de la culata para no deformarla. Bueno, lo mismo, el mismo principio se aplica también a eso. Cada bulón tiene un cono de presión determinado que le va a generar la presión a la junta para lograr la estanqueidad. Bueno, y acá tenemos representado en función de la fuerza la deformación del bulón, de la chapa y de la junta.
coeficientes de materiales unir, ¿sí? Dependiendo lo que le pongamos entre uno y otro, ¿sí? Es el coeficiente que vamos a tener de la unión de las dos piezas, ¿sí? Que va representado en la fuerza de apriete, que no nos detenemos mucho, chicos, en la parte de desarrollo, porque no es el objetivo. Sí, tener el principio de dónde, pero no saber cómo obtengo la expresión final, ¿sí? Sí, que la fuerza va a estar dada en función de la presión, ¿sí? Por el coeficiente, que va a depender de esta tablita, y por los coeficientes de los módulos de elasticidad de un material y del otro, así como sus respectivas dimensiones, en este caso áreas, ¿sí? La capacidad total de carga del tornillo, la tensión admisible por A, ¿sí? Que es igual a C por esta expresión. Bueno, carga de trabajo alternativa, en el caso este, es cuando la carga es cíclica, supongamos un cilindro, ¿no? Que no está todo el tiempo una presión constante, sino que va a tener, dependiendo del número de vueltas o la RPM, tantos ciclos por minuto de explosión, ¿sí? Una es la velocidad de giro del motor y otra la velocidad del pistón en su ciclo, se hace un 4 tiempos, la cantidad de veces que eso va a estar explotando. Obviamente cuando esté en la etapa de expansión, ¿sí? Ahí es donde más va a estar solicitado, por eso una reseña de cómo actuaría la fuerza en función de la carga cíclica. Bueno, bulón estándar. El diámetro de la cara redonda o la arandela es igual al ancho entre las caras planas de cada hexágono, ¿sí? Sería esto que está acá. La longitud de la rosca en el tornillo de la serie en pulgadas, ¿sí? Esto, fíjense, más que nada detalles constructivos. Un ángulo de descarga en el hexágono, un ancho total, un espesor determinado que hace que es el punto de apoyo, ¿sí? Pero que dice que es igual a este diámetro. Y después, bueno, está todo normalizado. Tipo de cabeza, es hexagonal, hexagonal pesada o hexagonal estructural. El diámetro, que ya vimos cómo medimos el diámetro, ¿sí? ¿Se acuerdan? El diámetro de un cuarto era el diámetro exterior de la rosca, ¿se entiende? Lo mismo con todo, y si era métrico, por ejemplo, métrico 10, dijimos que era la medida del diámetro exterior de la rosca, ¿sí? La longitud del perno ideal es aquella que solo sobresale 1 o 2 hilos desde la tuerca, después de su apriete. Varios estilos de tuerca hexagonal se presentan en la figura que acompaña a la presente diapositiva. Que es lo que llamamos en la clase pasada, lo ideal es que nosotros tratemos de enroscar, ¿sí?
1,5 veces el diámetro, ¿sí? Que por lo menos tenga algunos filetes en el exterior. Tampoco es bueno que tenga muchos filetes, sobre todo en el lugar donde trabajemos con la bulonería, si quedan muchos filetes expuestos, sobre todo si es un buque en una cubierta, porque el día que querramos sacar o aflojar esa bulonería, nos vamos a encontrar con que va a estar toda oxidada, corroída, si no tuvo ningún tratamiento de cuidado, ¿sí? Tipo de tuerca, tuerca con apoyo, ¿sí? Con resalto arandela, llamada. La biselada, ¿sí? Que por ahí está la más común, la estándar. De seguridad, ¿sí? Que sería una tuerca o una contratuerca. Y la de seguridad biselada, muchas veces, cuando hablamos en la clase pasada de cómo para no aflojar los bulones, dijimos que teníamos tuerca y contratuerca. Bueno, generalmente la contratuerca es, para no tener que poner un bulón tan largo, la contratuerca se puede hacer de un ancho menor. Y por supuesto también las tuercas están tabuladas en función de si es estándar, Whitworth o métrico, el ancho de la tuerca y la altura, ¿sí? Cuando ustedes diseñen algo, ya van a saber que si quieren poner un bulón, van a saber cómo, Disculpa, se me conectó de internet recién. bueno, van a saber el largo. ¿Por qué? Porque también el largo de la tuerca a ustedes les va a indicar cuál es el largo de bulón que tienen que pedir, ¿sí? Los bulones vienen de medidas que van generalmente, si son muy buenos, van de de 1/4 de pulgada, pero es importante saber el ancho de la tuerca para poder dimensionarlo y en el caso de hacer el pedido correspondiente, no, digamos, no errarle en la longitud, no pedir de más y no pedir un bulón corto que después nos rosca la mitad de la tuerca, ¿sí? Para proceder a la fabricación de una rosca, ¿sí? Se puede seguir al menos 3 caminos. Forjar la rosca a través de peines, tornearla o maquinarla usando machos o terrajas. ¿Alguien sabe qué son estas 3 cosas? Sí, el macho es una herramienta para hacer roscas interiores y la terraja roscas exteriores. Bien. Eso sería un proceso de roscado. Sí, es un mecanizado al agujero para darle rosca. Claro. La otra es torneándola, ¿sí? Como vimos en la clase pasada, que había herramientas de torneado que dependían del tipo de rosca, ya venían con el ángulo determinado, ya sea 60 o 55 grados, ¿sí? Es un procedimiento que cuando hagamos máquina de herramientas vamos a ver cómo es el proceso de torneado de una rosca, en función al... El torno tiene una gran variedad digamos, de relaciones que nos permiten a nosotros hacer una rosca determinada. Y a través de peines, que se hace un proceso más industrial, como si hiciéramos un gnocchi con la paletita. Bueno, básicamente entra en una máquina que está haciendo así con la rosca ya conformada, y lo que hacen es lo deforman plásticamente y ya queda con la rosca determinada. Así se fabrican los bulones comerciales, digamos, a gran escala, ¿sí?
Bueno, en la figura siguiente vamos a ver el proceso de fabricación de una rosca interior utilizando una broca para perforar el diámetro. ¿Se acuerdan que la clase pasada vimos también en el casilla, ¿se acuerdan? Bueno, que nos decía para una determinada rosca cuál era la broca o la mecha que yo tenía que utilizar, ¿sí? En este caso, dependiendo del tipo de rosca, vamos a usar una mecha determinada para esa rosca, ¿sí? Que obviamente, si miran bien, la mecha va a estar mucho más cerca del diámetro interior, ¿sí? Sería este que está acá. Después vamos a pasar el macho, que el macho no es ni más ni menos que como si fuera un bulón con filos, ¿sí? Hecho con un acero especial de corte. Y generalmente para hacer una rosca de acero vienen 3 tipos de machos. El 1, el 2 y el 3, que lo que hacen es, lo ideal, si partimos de una rosca de acero, es pasar los 3 machos. Uno que va a ser el macho abridor, que es el que va a ser el primer canal de la rosca. El segundo va a ser el que va a generar la rosca, y el tercero va a ser el repasador, que es el que va a limpiar cualquier tipo de rebaba que quede. No sé si alguna vez en su vida pasaron un macho o no, pero es un proceso que hay que hacerlo con mucho cuidado porque, dependiendo del tipo de material que estemos roscando, el macho es un material de un material muy frágil, ¿sí? Con mucho filo, pero frágil. Si en la etapa de roscado nosotros le aplicamos más fuerza de la que debemos, generalmente lo vamos a partir, se va a partir por exceso de torque, ¿sí? Lo ideal es que al macho se lo presente, se le dé media vueltita, lo volvemos para atrás, vamos media vueltita más, lo volvemos media vuelta, vamos media vueltita más, lo volvemos media vuelta, siempre usando aceite de corte, ¿sí? Para que vaya trabajando de forma óptima y perdure también el filo del macho. Cuando pasamos los 3 machos, ya después estamos en condiciones de colocar el bulón. La resistencia del tornillo es el factor clave en el diseño o análisis de uniones atornilladas. Las especificaciones estándar para perno, la resistencia se expresa enunciando el límite de mínima. La resistencia límite corresponde aproximadamente a la resistencia de fluencia y vale en forma aproximada el 90% de la resistencia de fluencia estimada para un desplazamiento del 0,2%. ¿Ok? Especificaciones SAE para bulones de acero. Tenemos 2 tipos de clasificaciones, ya vimos, pero lo ideal es que si nosotros, mirando el bulón, no reconocemos qué tipo de bulón es, una técnica es mirarle la cabeza, ¿sí? Mirarle la cabeza al bulón nos va a determinar como primera medida si es un bulón Weber o un bulón métrico, ¿sí? En este caso, el bulón rosca de Weber va a tener diferentes tipos de marcas en la cabeza, en el hexágono, y esas marcas nos van a determinar a nosotros la calidad del bulón, la resistencia del bulón, ¿sí? No todos los bulones son iguales, sino que tienen distintos materiales, generalmente todos son de acero al carbono, pero hay acero al carbono que están tratados, ¿sí? O algunos están aliados, como estos martensíticos, ¿sí? Bien. Se denominan como grado 1, 2, 3, 4, 5.2, 8.2, y vamos a tener las marcas en la cabeza. Los más estándar, los más comunes son estos bulones, en su defecto estos
o esta, o estos ya vienen mucho en lo que es motores, ¿sí? Son bulones de alta resistencia, donde la tabla nos indica la resistencia límite mínima a la tensión, la última mínima a la tensión, la mínima, la última y la de fluencia. ¿Está bien? Haciendo la analogía con los bulones métricos, a diferencia de esto que se medían por el grado y lo veíamos en la cabeza, el bulón métrico va a tener una designación en la cabeza del hexágono que va a tener un número, ¿sí? Que va a ser el que se corresponde con la clase. 12.9, lo máximo que vamos a encontrar en resistencia. 10.9, seguramente han escuchado. El estándar está en 4.6, 4.8. Cuando ya pedimos un 8.8, ya estamos hablando de un bulón que tiene más resistencia. En equivalencia, este tipo de bulón, que tiene 830 megapascales, se corresponde con este bulón, con un 5.2, ¿sí? Con esta designación. Pero bueno, si tienen alguna duda, si van al ferretero y tienen que poner un bulón pasante 8.8 y le dice que no tiene bulón métrico 8.8, te puedo dar un Weaver 5.2. Bueno, lo que tienen que hacer es verificar en la tabla si realmente cumple con las mismas propiedades. Todo esto está estandarizado, los bulones ya están estandarizados. Y después va a depender también del tipo de tratamiento que tengan exterior, ¿sí? Estos son todos aceros al carbono, ¿sí? Por ahí con algún tratamiento de templado y revenido. Ya estos que tienen resistencia están templado y revenido. ¿Qué sería que esté el bulón templado y revenido? ¿Alguien me puede explicar? Tratamiento térmico que tiene hecho. Aliviar las tensiones. A ver. El templado se le da dureza y con el revenido se le ligan tensiones remanentes. Le saca fragilidad para sacarle fragilidad. Bien. El tratamiento térmico, ¿qué es lo que nos hace a nosotros? Lograr en el material una dureza, ¿sí? Generalmente, un tratamiento de temple y revenido es un tratamiento superficial que a nosotros nos deja el núcleo tenaz, ¿sí? ¿Para qué? Para que no se fragilice el bulón y se nos parta el primer apriete que le peguemos, y sí nos da dureza en todo lo que es la rosca. Cuando hoy hablábamos del proceso ese de apretado, para que no barra nada, le hacemos un proceso de temple. ¿Qué hacemos? Endurecemos superficialmente el bulón, respetamos las propiedades tenaces del núcleo. Y el revenido, lo que hacemos, como bien dijeron ustedes, es como un recocido, es un alineamiento de tensiones posteriores al templado, ¿sí? Recuerden que el templado se hace a una determinada temperatura, se cambia la red cristalina del material en la zona afectada y se lo enfría bruscamente en un medio severo, como puede ser aceite de temple, salmuera o agua, ¿sí? Es como que congelamos la microestructura que tenía a la alta temperatura. Eso, obviamente, al contraer, al enfriar rápido, genera concentración de tensiones que se alivianan con el revenido a 250, 300 grados por un tiempo determinado. Inmovilización total de bulones y tuercas. Estos montajes garantizan la inmovilización por medio de un obstáculo
que se opone al aflojamiento de la tuerca o del tornillo. Si se retira el obstáculo, no se podrá aflojar la unión, ¿sí? Inmovilización por alambre, se le taladran la cabeza de los tornillos y las tuercas. Se puede movilizar mediante un alambre que pasa por los agujeros atándolo después. El alambre utilizado suele ser de latón recocido o de acero inoxidable. Este tipo de inmovilización se usa, por ejemplo, para colocar precintos, ¿sí? Y ahí vemos un ejemplo. Generalmente se le hace un agujero en la cabeza para evitar que haya un afloje del material. Por ejemplo, en este paso variable, que lo vimos en alguna oportunidad, tenemos dos ejemplos de traba de bulones, ¿sí? En este caso, este bulón que está puesto acá, ¿sí? Que lo que hacen es soportar el capuchón del paso variable. En el detalle de D, fíjense que nos muestra un tipo de traba, ¿sí? Que no es ni más ni menos que esta banderita que está acá, y un puntito de soldadura, ¿sí? Para evitar que tenga giro. Otro sobre el mismo equipo, ¿sí? Es el que vemos, es la tuerca que soporta el extremo de la barra, ¿sí? Esa tuerca va a tener también dos tipos de trabas. Fíjense que también el fabricante eligió colocar una plancholita soldada, ¿sí? Uno para evitar el giro de el perno y para evitar el giro de la tuerca. Como esto es un elemento que entra y sale, asegurarse que no haya un afloje. Lo mismo acá, se ve que al fabricante de este paso le gustaba mucho la soldadura. Es bueno y malo, porque el día que lo tenés que desarmar, lamentablemente, todo ese seguro que se colocó, hay que extraerlo por medio, ya sea una moladora, y si no podés con la moladora, tenés que meter oxicorte, y ya, si no tenés canchero al tipo que lo está haciendo, podés llegar a hacer mandarte una macana. Bueno, fíjense también acá el bulón, cómo está representado, cómo se representa el bulón. Y en la parte del capuchón, ¿sí? Profe, ¿le puedo hacer una pregunta Adelante, del sí. recuperatorio? Sí, señor. En el ejercicio 9, que dice describa los componentes básicos de un cojín de rodamiento. Ahí hace referencia a los tipos de bola, de rodilla, explicar eso, digamos, de cada uno. Y agarrar uno en general, por ejemplo el de bolas, Claro, y explicás cada una de las partes, y después explicás qué tipo de rodamientos más comunes son los que conoces. Que los bueno, vimos, ¿eh? bueno, listo, perfecto. Gracias, profe. De nada. El detalle, ¿sí? Otro tipo de artilugio, que es colocar en las cabezas de cada uno de los bulones, que serían estos. Ahí ven, fíjate ese rondelito que ven ahí, es la varillita esta,
¿sí? Una varillita soldada para también evitar el afloje. Lo que es alambrado, como vimos recién, se utiliza mucho en las tomas de mar, ¿sí? Las tomas de mar de los barcos van con unos bulones enroscados o unas orejetas. Generalmente se alambra cada uno de los bulones para evitar que se aflojen y perdamos la rejilla de la toma de mar, ¿sí? Entonces se le hace un agujero pasante a la cabeza y se alambra. Alambrar con acero inoxidable, y si alguno se quiere aflojar, el alambre va a impedir eso, ¿sí? Bueno, chicos, con esto hemos terminado la temática de bulones de fijación.